El cielo de Caracas no ofrece rastro de estrellas esta noche, solo una atmósfera cargada de una tensión eléctrica y el olor metálico de las transformaciones geopolíticas que están a punto de estallar. En el epicentro del poder venezolano, los informes de inteligencia clasificados fluyen sin descanso hacia el despacho de Delcy Rodríguez, la figura femenina más influyente y determinante del bloque gobernante, mientras los vehículos blindados comienzan a desplazarse en un silencio sepulcral por las avenidas desiertas. Un video de apenas 45 segundos, pero con el peso devastador de miles de toneladas de explosivos, se propaga con la ferocidad de un incendio forestal a través de las redes de inteligencia internas y plataformas de mensajería cifrada. Las imágenes capturan a una unidad de operaciones especiales de élite equipada con tecnología y armamento occidental de última generación, ejecutando maniobras de asalto en un terreno cuya topografía guarda una similitud escalofriante con los alrededores del Palacio de Miraflores. Esta no es una práctica rutinaria de las fuerzas gubernamentales, sino un mensaje directo y letal enviado por fuerzas de oposición y servicios de inteligencia extranjeros que están cerrando el cerco sobre la cúpula del chavismo. La difusión de este material audiovisual ha colocado a Delcy Rodríguez en una posición de vulnerabilidad extrema, obligándola a confrontar la realidad de que sus escudos de seguridad más herméticos, incluidos los asesores de contrainteligencia cubanos y los sistemas de defensa rusos, han sido vulnerados desde sus cimientos más profundos. La marea de los acontecimientos globales está cambiando de dirección de una manera despiadada, especialmente ahora que los Estados Unidos, bajo la dirección estratégica del secretario de Estado Marco Rubio, han activado un plan de 3 fases que contempla la estabilización, la recuperación económica y la transición democrática definitiva. En los centros de decisión de Washington, los expedientes sobre corrupción masiva, lavado de activos y redes de narcotráfico que involucran a los niveles más altos del gobierno están siendo reabiertos con una determinación sin precedentes. Delcy Rodríguez no es simplemente una estratega política con años de experiencia. Ella es el eje central que sostiene los hilos financieros más complejos de la nación, desde las transacciones petroleras opacas hasta las rutas de tráfico de oro que atraviesan paraísos fiscales internacionales. A medida que las sanciones internacionales aprietan el nudo, mantener la lealtad de la estructura militar y de los colectivos armados se vuelve una tarea financieramente insostenible. La aparición de estas fuerzas especiales fantasma en el video no es solo una amenaza de intervención física, sino un golpe psicológico demoledor diseñado para socavar la confianza de la élite gobernante. Los analistas internacionales sugieren que la combinación de presión militar externa y el colapso económico interno está creando la tormenta perfecta, forzando a figuras clave como Delcy a elegir entre resistir en una estructura que se desmorona o negociar una salida discreta antes de que el asedio sea total. Mientras tanto, en las barriadas populares de la capital, el rugido de los motores de las unidades de patrullaje genera una melodía de ansiedad colectiva. Los soldados jóvenes, agotados por una crisis que se ha prolongado durante 26 años, se encuentran ahora frente a un enemigo invisible que no pueden detectar con métodos convencionales. El video de esa movilización militar irregular ha sembrado semillas de sospecha profunda dentro del seno del poder. Las preguntas se multiplican en los pasillos de Miraflores. ¿Quién fue el responsable de la filtración? ¿Quién permitió que unidades desconocidas operaran con tal nivel de proximidad y libertad? Y lo más inquietante de todo, ¿existe ya una fractura irreversible dentro de la Guardia Nacional Bolivariana? Cada minuto que transcurre, la estabilidad de Delcy en el tablero político se vuelve más precaria, mientras los indicadores económicos muestran una reserva internacional prácticamente inexistente
y los aliados tradicionales comienzan a guardar una distancia estratégica. El conflicto ya no se trata de la defensa de un ideal revolucionario, sino de la supervivencia individual ante la posibilidad inminente de ser procesados por tribunales internacionales. La movilización militar que muestra el video no es un simple ejercicio de fuerza, es la señal inequívoca de que una operación de extracción o un golpe quirúrgico está listo para ser ejecutado, haciendo que incluso los anillos de seguridad más densos sientan el frío de la incertidumbre. La filtración de este video no es un evento fortuito, sino una operación de guerra psicológica de alta precisión ejecutada en un momento en que los cimientos del Palacio de Miraflores ya están agrietados por la desconfianza mutua. Los analistas de inteligencia militar sugieren que las imágenes muestran tácticas de inserción rápida que solo podrían ser ejecutadas por unidades que han entrenado durante meses en entornos urbanos complejos, lo que implica un nivel de planificación que va mucho más allá de una simple protesta civil. Para Delcy Rodríguez, este video representa la materialización de sus peores temores, la existencia de una fuerza operativa que puede evadir los radares de vigilancia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y posicionarse a pocos metros de los centros de mando estratégicos. Mientras la narrativa oficial intenta calificar el video como un montaje mediático de la extrema derecha, las reuniones a puerta cerrada en el Fuerte Tiuna cuentan una historia muy distinta, una donde los altos mandos militares exigen respuestas sobre la integridad de la cadena de mando y la lealtad de las tropas de segunda línea que custodian los perímetros críticos de la capital venezolana. La presión sobre Delcy no proviene únicamente de la amenaza de una incursión física, sino de un estrangulamiento financiero coordinado que ha dejado a la administración de Nicolás Maduro sin margen de maniobra. En los últimos meses, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha perfeccionado su arquitectura de sanciones, cerrando los pocos canales que quedaban para el lavado de dinero a través de empresas fachada en el Caribe y el Medio Oriente. Como vicepresidenta y arquitecta de la resistencia económica del régimen, Delcy sabe que el tiempo se ha agotado. Las reservas de oro en las bóvedas del Banco Central han caído a niveles críticos y los aliados en el exterior, como Turquía y los Emiratos Árabes Unidos, están bajo una vigilancia extrema por parte de los organismos reguladores internacionales. El video de la movilización militar actúa como el catalizador final en esta ecuación de poder, enviando un mensaje claro a la vicepresidenta. El costo de mantener el statu quo ha superado los beneficios de la permanencia en el poder y la única moneda de cambio que le queda es su capacidad para orquestar una transición controlada. Dentro del complejo rompecabezas de la cúpula chavista, la figura de Diosdado Cabello emerge como el obstáculo más formidable para cualquier intento de diálogo diplomático. Mientras Delcy busca canales de comunicación discretos con Washington y Bruselas, Cabello representa la facción radical que prefiere un escenario de tierra quemada antes que ceder un ápice de control político. Esta división interna se ha profundizado con la difusión de las imágenes de las fuerzas especiales, ya que el sector radical ve en ellas una excusa para desatar una purga masiva dentro de la administración, mientras que el sector liderado por los hermanos Rodríguez entiende que una respuesta violenta solo aceleraría una intervención internacional a gran escala. La situación ha llegado a un punto de no retorno, donde Delcy debe decidir si se mantiene fiel a una estructura que se encamina hacia un enfrentamiento suicida o si utiliza su influencia para pactar las condiciones de una salida que le garantice inmunidad a ella y a su círculo más íntimo, evitando así el destino de aquellos que se enfrentan a la justicia de la Corte Penal Internacional. El plan de 3 fases anunciado por el gobierno estadounidense, que incluye la estabilización inmediata, la recuperación de las instituciones democráticas y una transición pacífica,
ha sido diseñado específicamente para atraer a los pragmáticos dentro del régimen. Las comunicaciones interceptadas sugieren que ya existen contactos de bajo nivel entre emisarios de la vicepresidencia y representantes del Departamento de Estado, donde se discuten garantías de seguridad a cambio de la neutralización de los elementos más radicales del aparato represivo. La movilización militar vista en el video es la sombra constante en estas conversaciones, funcionando como un recordatorio de que la diplomacia es solo una de las herramientas disponibles y que la opción de una extracción forzada sigue sobre la mesa con el dedo en el gatillo. En este tablero de ajedrez geopolítico, Delcy Rodríguez se encuentra en una situación de jaque constante, donde cada movimiento que realiza es monitoreado por satélites, agentes infiltrados y una población que, aunque silenciosa por el miedo, aguarda el momento exacto en que la estructura de poder finalmente se quiebre bajo el peso de sus propias contradicciones. El colapso económico de Venezuela no es un fenómeno abstracto para la cúpula que rodea a Delcy Rodríguez, sino una realidad matemática que dicta cada uno de sus movimientos. Mientras el video de la movilización militar siembra el pánico en los cuarteles, la verdadera erosión del poder ocurre en las cuentas bancarias internacionales y en los puertos donde el petróleo se vende con descuentos masivos para evadir el bloqueo. La arquitectura financiera que Delcy ha construido durante más de una década, basada en el intercambio de crudo por lealtad política, se está desintegrando bajo el peso de una deuda externa asfixiante y la caída drástica de la producción nacional. Los herederos del chavismo, esa nueva élite de hijos y familiares directos de los hombres más poderosos del régimen, ven con pavor cómo sus vidas de lujo extremo en el extranjero están bajo la lupa de agencias internacionales como la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Estos jóvenes, que nunca empuñaron un fusil ni marcharon en las calles, ahora controlan fortunas incalculables a través de empresas fachada y fundaciones que sirven de mampara para el lavado de dinero proveniente del arco minero y el tráfico de influencias para la vicepresidenta. Proteger estos intereses ya no es solo una cuestión de Estado, sino una necesidad vital para mantener la cohesión de un grupo que solo se mantiene unido por el beneficio económico y el miedo compartido a la extradición. La segunda fase del plan estratégico delineado por Washington se centra precisamente en la recuperación económica y la reconstrucción institucional, una propuesta que actúa como un imán para aquellos sectores del empresariado y la burocracia que desean un retorno a la normalidad global. Mientras el país sufre una hiperinflación que ha pulverizado el poder adquisitivo de millones, la élite gobernante se refugia en urbanizaciones blindadas donde el dólar es la única ley y los suministros nunca escasean. Sin embargo, la seguridad de estas burbujas de privilegio es ilusoria. La inteligencia occidental ha logrado mapear con precisión quirúrgica las rutas del oro ilegal que fluye hacia el exterior, identificando los nombres de los operadores financieros que facilitan la supervivencia del régimen. Este conocimiento detallado es lo que permite a los negociadores internacionales presionar a Delcy Rodríguez con datos exactos sobre sus propios activos, dejándola sin argumentos para negar la profundidad de la crisis. La movilización militar vista en el video es el brazo armado de esta presión económica. Es la advertencia de que, si los canales financieros se cierran por completo, la fuerza física será el siguiente paso lógico para restaurar el orden en una nación que se desangra. En los pasillos de las instituciones financieras internacionales se habla ya de un plan de rescate masivo que solo se activaría tras una transición política verificable. Delcy es plenamente consciente de que Venezuela tiene el potencial de recuperarse en un tiempo récord debido a sus inmensas reservas de hidrocarburos, pero esa riqueza permanece bloqueada
mientras la estructura actual se mantenga en el poder. La tensión entre la necesidad de recursos y la voluntad de permanencia ha creado una parálisis gubernamental donde las decisiones se toman por reacción y no por estrategia. Los informes de los asesores cubanos sugieren que el descontento en los estratos bajos del ejército es ya incontrolable, con soldados que abandonan sus puestos debido al hambre y la falta de equipo básico. En este contexto, la aparición de unidades de élite desconocidas en las cercanías de la capital es interpretada como la señal de que alguien en algún lugar del mundo ha decidido que el costo de esperar a una solución diplomática es demasiado alto. La realidad geopolítica es implacable. Cuando el dinero deja de fluir, las armas empiezan a hablar, y para Delcy Rodríguez, el eco de esas armas está cada vez más cerca de su puerta. El mito de la invulnerabilidad del Palacio de Miraflores se está desintegrando ante los ojos de una audiencia global que observa minuto a minuto cómo el cerco se estrecha. Los informes de inteligencia más recientes sugieren que la unidad de élite capturada en el video no es una invención mediática, sino una fuerza operativa real compuesta por 24 especialistas en misiones de alta complejidad. Estos operadores, entrenados en las técnicas más avanzadas de incursión y extracción, representan la mayor pesadilla para el sistema de seguridad que rodea a Delcy Rodríguez. No se trata de un ejército convencional que busca una batalla frontal, sino de una fuerza fantasma capaz de infiltrarse en los anillos más densos de protección, evadiendo incluso la vigilancia tecnológica de los asesores rusos y la red de informantes del G2 cubano. La sola idea de que una unidad tan reducida pueda neutralizar a los altos mandos y sacarlos del país para enfrentar juicios por crímenes de lesa humanidad ha provocado una paranoia sin precedentes dentro del círculo íntimo del poder. Las reuniones de emergencia se suceden una tras otra, pero el ambiente está viciado por la sospecha de que la traición ya ha caminado por los mismos pasillos que ellos intentan proteger. Mientras la presión militar aumenta, la vulnerabilidad de la nueva élite heredera del chavismo se convierte en el talón de Aquiles del régimen. Estos jóvenes, que han crecido rodeados de privilegios inimaginables para el ciudadano común, ahora ven cómo su mundo de jets privados y propiedades de lujo en el extranjero se desvanece. Las investigaciones internacionales han logrado rastrear las fortunas que Delcy Rodríguez y otros jerarcas han intentado ocultar a través de sus hijos y familiares más cercanos. Estos herederos, que no poseen la formación ideológica ni la resistencia de la vieja guardia revolucionaria, son vistos ahora como el eslabón más débil de la cadena. La estrategia de presión de Washington no solo apunta a los activos financieros, sino a la estabilidad emocional de los líderes, recordándoles que sus familias ya no están a salvo en los paraísos fiscales que antes consideraban impenetrables. La posibilidad de que sus propios hijos sean detenidos o sus cuentas congeladas de manera permanente es un factor que pesa enormemente en la balanza de las negociaciones actuales, obligando a Delcy a buscar un acuerdo que salve no solo su pellejo, sino el futuro de su estirpe. La situación operativa en las calles de Caracas refleja una realidad táctica desesperada para el gobierno. A pesar de contar con más de 200,000 efectivos y milicias armadas, la moral de las tropas es un cristal a punto de romperse. El video de la movilización militar ha demostrado que existe una coordinación logística superior que el ejército bolivariano no puede igualar. Los sistemas de defensa antiaérea, aunque modernos en el papel, enfrentan el desafío de una guerra electrónica que podría cegarlos en el momento crítico de una intervención. Los expertos señalan que el objetivo de estas fuerzas especiales no es causar un baño de sangre, lo cual crearía mártires y desestabilizaría aún más la región, sino realizar una extracción quirúrgica que decapite el mando político y militar de manera fulminante.
Para Delcy Rodríguez, cada sombra en la pared y cada ruido de motor en la avenida Urdaneta se convierte en una señal de que el final está cerca. La realidad es que no existe un búnker lo suficientemente profundo para esconderse de una comunidad internacional que ha decidido que el tiempo de las palabras ha terminado. En este escenario de alta tensión, el papel de los negociadores internacionales se vuelve crucial. Se rumorea que existen canales abiertos donde se discuten los términos de una rendición que evite un conflicto civil a gran escala. Delcy, como la cara diplomática y financiera del régimen, se encuentra en el centro de estas conversaciones clandestinas. Ella entiende mejor que nadie que la lealtad de los militares es una mercancía que se compra y vende, y que en el momento en que los pagos se detengan debido al bloqueo total de las cuentas del Estado, las armas que hoy la protegen podrían volverse en su contra. El video de la movilización militar funciona como el recordatorio final de que el poder es efímero cuando se basa en el miedo y la corrupción. La historia de Venezuela está llegando a un punto de inflexión donde la supervivencia de la cúpula depende de su capacidad para reconocer que el juego ha terminado y que la única salida digna es permitir que la nación inicie su camino hacia la recuperación y la libertad bajo un nuevo liderazgo democrático. El tablero de ajedrez ha sido pateado con una violencia que nadie en el Palacio de Miraflores previo, y ahora Delcy Rodríguez se encuentra en el centro de una tormenta perfecta donde la diplomacia tradicional ha dejado de ser efectiva. El video de la movilización militar no solo es una pieza de propaganda, es una prueba de vida de una oposición que ha evolucionado desde las protestas callejeras hacia una operatividad táctica de nivel profesional. Los analistas más agudos señalan que esta presión no es aleatoria, sino que coincide milimétricamente con el endurecimiento de la postura de Washington, liderada por un Marco Rubio que ha dejado claro que el tiempo de las concesiones simbólicas ha terminado. Para la vicepresidenta, la realidad de hoy es un ultimátum disfrazado de oferta, o se negocia una salida que permita una transición controlada, o se enfrenta a las consecuencias de una extracción forzada que ya ha demostrado ser logísticamente posible. La movilización de estas fuerzas especiales, integradas por desertores, con un conocimiento íntimo de los pasillos del poder y operadores internacionales de élite, ha roto la burbuja de seguridad en la que la cúpula chavista se sentía protegida. No se trata solo de la seguridad física de los altos mandos, sino de la integridad de todo el sistema de control social y político que han construido durante más de 2 décadas y 6 años. En las mesas de negociación clandestinas que se rumorea están ocurriendo en lugares neutrales bajo la sombra del Caribe, los términos han cambiado drásticamente. Ya no se discuten alivios parciales a las sanciones a cambio de promesas electorales vacías, sino la arquitectura de un gobierno de transición que incluya la estabilización inmediata del sistema financiero y la recuperación de la industria petrolera, hoy en ruinas. Delcy Rodríguez, conocida por su frialdad y su capacidad de cálculo, sabe que su mayor activo de negociación ya no es el control del territorio, sino su capacidad para entregar a las facciones más radicales del movimiento. El plan de 3 fases propuesto por el secretario de Estado norteamericano es una ruta de escape dorada, pero exige sacrificios que hasta hace poco eran impensables. La presión se intensifica sobre los generales del alto mando militar, quienes, al ver el video de la movilización de las fuerzas especiales, han comenzado a cuestionar si vale la pena hundirse con un barco que ya tiene el agua hasta el cuello. Estos militares, que han acumulado inmensas fortunas a través del control de las aduanas y el arco minero, ven ahora cómo sus activos en el extranjero son rastreados y sus familias quedan expuestas a un escrutinio internacional sin precedentes. La narrativa de la soberanía nacional, tan utilizada por el aparato de propaganda del Estado,
se desmorona cuando la propia guardia pretoriana de la vicepresidenta empieza a mostrar signos de fractura interna. Las comunicaciones interceptadas revelan un aumento en las deserciones de mandos medios, aquellos que realmente tienen las llaves de los depósitos de armas y el control de las comunicaciones estratégicas. La movilización militar vista en el video ha actuado como un catalizador de este descontento, demostrando que existe una alternativa real al caos actual. Para la élite heredera, los hijos de la revolución que disfrutan de vidas de lujo en las capitales europeas y los enclaves exclusivos de Florida, el mensaje es aún más devastador. El refugio se ha terminado. Sus nombres ya figuran en las listas de búsqueda de las agencias de inteligencia y sus fortunas, construidas sobre el sufrimiento del pueblo venezolano, están siendo congeladas una a una. Delcy Rodríguez tiene hoy la tarea imposible de calmar a estos jóvenes herederos mientras intenta convencer a los radicales de que el diálogo es la única forma de evitar un final violento. El reloj geopolítico corre en contra de Miraflores. Cada hora que pasa sin un acuerdo concreto, la posibilidad de una intervención quirúrgica aumenta. Los analistas sugieren que el video de la movilización es el último aviso antes de que las sombras se materialicen en los jardines del palacio. La estrategia de estabilización y recuperación económica de Rubio no es solo una promesa de ayuda humanitaria, sino un plan de reconstrucción nacional que busca reintegrar a Venezuela en el mercado global, algo que es imposible mientras la actual estructura de poder se mantenga intacta. Delcy se enfrenta al jaque mate de su carrera política. Si decide negociar, se convierte en traidora para los radicales como Diosdado Cabello. Si decide resistir, se enfrenta a un destino de aislamiento total y una posible celda en un tribunal internacional. La tensión es tan palpable que se dice que los motores de los aviones de transporte en las bases aéreas cercanas a la capital no se apagan, listos para una evacuación de emergencia que podría ocurrir en cualquier momento. La movilización militar ha forzado la mano de la mujer más poderosa de Venezuela, colocándola en una posición donde el silencio ya no es una opción y la rendición empieza a parecer la única decisión lógica para la supervivencia. El cronómetro de la historia venezolana ha entrado en una cuenta regresiva que no admite pausas ni retrocesos, marcando lo que parece ser el acto final de una estructura de poder que se creía inamovible. Para Delcy Rodríguez, el jaque ya no es una advertencia diplomática, sino una realidad física que se manifiesta en cada informe de inteligencia que llega a su mesa. El video de la movilización militar ha cumplido su objetivo primordial: desatar el pánico táctico y obligar a la vicepresidenta a sentarse en una mesa de negociación donde ella ya no dicta las condiciones. La estrategia de los Estados Unidos, bajo la dirección implacable de Marco Rubio, ha pasado de la retórica a la ejecución de la tercera fase del plan, la transición definitiva. Los documentos filtrados y las comunicaciones interceptadas apuntan a que el destino de figuras como Diosdado Cabello está sellado, siendo considerados elementos prescindibles o incluso obstáculos que deben ser neutralizados para que el resto de la cúpula pueda aspirar a algún tipo de inmunidad o salida negociada. La imagen del radicalismo ciego se desvanece ante la necesidad pragmática de supervivencia y el mundo observa cómo los pilares del chavismo se resquebrajan bajo la presión de una fuerza fantasma que no necesita disparar una sola bala para demostrar que ya tiene el control del terreno. La reconstrucción de Venezuela, un país que ha soportado 26 años de un modelo agotado, se presenta ahora como el próximo gran desafío geopolítico del hemisferio. El plan de estabilización y recuperación económica no es solo una promesa de ayuda humanitaria, sino una hoja de ruta detallada para reintegrar a la nación en los mercados financieros internacionales y restaurar la producción petrolera a sus niveles históricos. Para los herederos de la élite, aquellos jóvenes que intentaron ocultar sus fortunas
en paraísos fiscales, el mensaje es de una claridad absoluta. El tiempo de la impunidad ha terminado. Las investigaciones internacionales sobre el arco minero y el tráfico de influencias están llegando a sus conclusiones y los activos congelados servirán como el capital inicial para la reconstrucción de una infraestructura nacional que hoy yace en ruinas. Delcy Rodríguez entiende que su papel en este nuevo escenario es el de una facilitadora forzada, alguien que debe elegir entre ser la arquitecta de una transición ordenada o la víctima de un colapso violento que no dejará supervivientes políticos. La presión sobre su círculo íntimo es tan asfixiante que las deserciones en los niveles más altos del servicio exterior y la inteligencia se han vuelto cotidianas, dejando a la vicepresidenta en una soledad estratégica sin precedentes. Mientras las luces de Miraflores permanecen encendidas durante noches enteras, el resto del país aguarda con una mezcla de esperanza y ansiedad el desenlace de esta crisis. El video de los 24 operadores de élite ha servido para recordar que la tecnología y la voluntad política pueden penetrar incluso los sistemas de seguridad más paranoicos del mundo. No se trata simplemente de un cambio de gobierno, sino de la erradicación de una red de corrupción que ha desangrado a la nación durante más de 2 décadas. La libertad total, ese 100% de libertad que tanto ha anhelado el pueblo venezolano, parece estar finalmente al alcance de la mano. Los planes de contingencia para la toma de control inmediato de las instituciones clave ya están en marcha y los grupos que intenten sembrar el caos mediante la violencia serán enfrentados con la contundencia de una justicia que ya no está bajo el mando del partido. El futuro de Venezuela se está escribiendo hoy en las oficinas de Washington y en los búnkeres de Caracas, en un juego de ajedrez donde cada movimiento de Delcy Rodríguez es observado por 1000 ojos y donde el jaque mate parece ser la única conclusión posible para restaurar la dignidad de un pueblo que se niega a seguir viviendo de migajas. En este capítulo final de la larga noche venezolana, la historia recordará este momento como el instante en que la soberbia del poder chocó de frente con la realidad de una comunidad internacional decidida a no permitir más abusos. La movilización militar, la presión económica total y el aislamiento diplomático han convergido para crear un punto de no retorno. Delcy Rodríguez tiene ante sí el último documento que firmará como la mujer más poderosa del régimen. Un documento que no habla de revolución ni de resistencia, sino de los términos de una capitulación que permitirá a Venezuela volver a respirar. El eco de las botas de los operadores especiales en el video sigue resonando en los pasillos del palacio, un sonido que marca el fin de una era y el comienzo de una reconstrucción que promete devolverle a cada ciudadano la soberanía que le fue arrebatada. La transición es inevitable, la recuperación es necesaria y la justicia es inminente. El telón está cayendo sobre el teatro del chavismo y lo que queda es la tarea monumental de levantar una nación desde las cenizas hacia una libertad plena y duradera.